Hola, buenos días a todos. Buenos días, profe. Ok, nos quedamos aquí en esta diapositiva en donde ya teníamos qué tipos de elementos finales de control nos podemos encontrar dentro de los lazos que a ustedes les va a tocar ya operar dentro de un proceso para el control de las variables y que vamos a estar hablando nosotros de las válvulas de control en específico, pero que ese cálculo o esa selección que vamos a hacer de las válvulas de control también nos van a permitir y seleccionar las válvulas automáticas, ya sean las todo o nada o las autorreguladas, porque también tenemos que partir de lo que es nuestro coeficiente de flujo de la válvula. Y por otro lado teníamos también la cuestión de los drivers, que ya es una combinación entre esta parte de electrónica de potencia, lo que sería el variador de frecuencia, y un motor eléctrico, el cual puede tener acoplado desde un agitador hasta una bomba, pasando por ventiladores, compresores y sopladores. Entonces, ya una vez teniendo esto, jóvenes, ustedes ahora pueden tener a sus bombas, las bombas que ya van a tener en proceso, con su regulación mediante una válvula. Cuando ustedes regulan con una válvula, también el método se le llama regulación a velocidad constante. ¿Por qué se le llama de esa forma a este método? Porque lo que es el motor eléctrico se mantiene siempre a la misma velocidad. Esa velocidad que se le da al motor es la velocidad de plena carga. La velocidad nominal que tiene, no sé, 3.450, 3.550 RPM. Siempre esa velocidad va a estar girando nuestro motor. ¿Y cómo vamos a estar variando el flujo? Pues precisamente al momento de que ponemos la válvula y estamos regulando, esta es la que va a hacer que el flujo después de la válvula o el flujo que esté dejando pasar la válvula hacia la siguiente etapa del proceso sea la que se requiere, que por lo regular siempre va a ser menor al flujo máximo que nos puede dar esta máquina. Ahora, ¿dónde puedo yo hacer la regulación? Puedo hacer la regulación como en este caso que tenemos en la descarga de la máquina. Puedo hacer una recirculación como en este caso. En vez de poner la válvula en la línea de descarga, unimos la tubería de la succión, perdón, la tubería en la descarga con la tubería en la succión y ponemos aquí en paralelo esta válvula que le llaman válvula de recirculación, que finalmente esta válvula de recirculación, si está completamente cerrada, todo el flujo se va a ir por la línea de descarga. Cuando esta válvula empiece a abrir ligeramente, ya voy a mandar menos flujo hacia lo que es mi proceso. Entonces ya tenemos dos formas: ubicar mi válvula de control en la descarga o poner mi válvula de control en una recirculación. Y por último, puedo tener yo la válvula en la succión de una bomba. El tener la válvula en la succión de la bomba, generalmente lo vamos a aplicar más cuando tengamos bombas en serie. ¿Qué quiere decir esto? Que la descarga de una bomba, yo voy a tener metros o kilómetros adelante la succión de otra bomba. Para que aquí en este punto, yo siempre antes de poner esta válvula tenga todavía una presión manométrica. No es muy recomendable, por ejemplo, poner esta válvula en el caso, vamos a suponer, así como la bomba de su casa succiona de la cisterna,
no sería adecuado ponerle la válvula en la succión de la bomba. ¿Por qué? Porque se pueden presentar problemas y uno de esos problemas se llama cavitación. Y esta cavitación tanto puede llegar a dañar a la misma válvula como puede llegar a dañar a la bomba. Entonces, eso es lo que no se permite cuando directamente voy a succionar de un equipo. Y sobre todo también, jóvenes, cuando la succión es como en el caso de su cisterna, que el nivel de líquido está por debajo de la bomba. Todavía se puede tener de forma aceptable si el nivel de líquido estuviera sobre la bomba, es decir, que yo tuviera aquí un tanque de almacenamiento. De este tanque de almacenamiento estoy tomando el líquido y ahora sí estoy teniendo algo parecido a esto. De aquí todavía es aceptable, pero ya el poner este tanque por debajo, ya no. Entonces ya tenemos válvula en la descarga, válvula en una línea de recirculación y válvula en la succión. Ahora, aquí en este caso, en esta parte que es el DTI de un generador de vapor, tenemos en este caso el combustible líquido. Este combustible líquido es el que se va a mandar hacia los quemadores. Tenemos una parte de calentamiento. Este calentamiento se hace con vapor que viene de proceso. Una vez que se caliente este combustible, también porque se calienta para que la viscosidad no sea tan baja. Y las bombas puedan tomar el líquido y lo puedan enviar hacia la zona de quemadores. Si ustedes se dan cuenta aquí, tenemos estas dos bombas que están en paralelo. ¿Qué nos interesa conocer en la línea de entrada de estas dos bombas? Nos interesa conocer la temperatura y la presión. De las bombas, ¿qué nos va a interesar conocer? La corriente que va a tener la bomba al momento de arrancar y estar operando. Y me va a interesar también la presión en la descarga. Vean aquí en la descarga también se tiene lo que es una válvula check para no permitir que el flujo en un determinado momento se vaya a regresar hacia mi sistema, sobre todo cuando solamente esté operando una bomba. ¿Por qué? Porque cuando opere una bomba, si esta bomba no está operando en esta zona, yo voy a tener una presión baja y el fluido va a tender a irse hacia la bomba anterior. Entonces, esta válvula check es la que ya no va a permitir que el flujo se vaya a esta bomba. Me va a interesar también conocer la temperatura del contenedor. Y vean aquí una vez que descargo, ya se va hacia mi proceso. Pero aquí observen, tengo un transmisor de presión. Este transmisor de presión está comunicado con mi controlador indicador de presión y este a su vez manda la señal a una válvula de regulación de presión. Si aquí en esta parte yo voy a tener una presión alta, entonces se va a abrir esta válvula para que parte del fluido regrese y la presión en esta tubería se reduzca. Entonces, aquí es en donde este tipo de recirculación, este tipo de arreglo que tenemos es el equivalente a una recirculación. En la recirculación yo puedo regresar el líquido a la succión de la bomba o puedo regresar el líquido hacia el tanque o el contenedor de donde yo estoy tomando el fluido, que es el caso que tenemos aquí. Entonces, vean, esta recirculación que yo voy a hacer me va a permitir a mí estar regulando la presión en este punto. Sobre todo porque en el caso de los quemadores que se tienen en los procesos de combustión, estos van a operar a una presión mínima, a una presión normal de operación más menos una tolerancia. No podemos rebasar ni tener una presión menor a esos valores porque ya vamos a tener una combustión incompleta y eso nos va a generar
un exceso de contaminación. Entonces aquí ya tenemos un ejemplo de cómo estamos utilizando esta recirculación en un DTI. Siguiente, ok, hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta o comentario? Los escucho. Ok, gracias. Entonces seguimos aquí. ¿Qué más puedo yo tener? Vean, ya tuve un ejemplo en un DTI de una parte de recirculación. Ahora, ¿qué podemos tener? Y esto sobre todo es muy común que se lo encuentren al momento de que estén ustedes operando con ventiladores o sopladores. Aquí yo tengo este que es mi ventilador de tiro forzado. En este ventilador va a estar succionando el aire de la atmósfera para meter ese aire. Fíjense, aquí metíamos el combustible, pero para un proceso de combustión yo requiero aire. ¿Cómo vamos a meter el aire? A través de estos ventiladores de tiro forzado. Por eso tienen aquí esta parte que dice BTF. ¿Qué me va a interesar? Medir aquí en el ducto por donde estoy mandando el aire hacia el hogar de un generador de vapor, que es el punto en donde están los quemadores. Me va a interesar conocer la presión y la temperatura. Este es un serpentín para calentar el aire. Tengo interruptores por presión alta o interruptores por presión diferencial alta e interruptor por flujo bajo. Voy a tener un medidor de flujo. Este medidor de flujo va a estar enviando la señal al controlador indicador de flujo y este a su vez lo va a enviar la señal a mi válvula de control de flujo. Y este es un cilindro de simple efecto. Este de aquí lo que va a hacer, jóvenes, es que esta parte que tenemos en la entrada son así como lo que vimos al inicio en esta diapositiva, que teníamos estos álabes, que son los que van a ir cambiando el ángulo de incidencia para ir cerrando, bloqueando el área y de esa forma ir reduciendo el flujo. Estos que tenemos aquí son álabes de entrada variable y estos también van a cambiar su orientación y de esa forma me van a estar enviando más o menos flujo hacia mi sistema. Vean, entonces para un ventilador, ahí sí no hay ningún problema en que yo ponga ahora sí, la regulación en la entrada, porque estoy tomando aire. Tengo problemas cuando estamos hablando ahora de bombas. Entonces sí va a ser muy común que se encuentren este tipo de arreglos, sobre todo en ventiladores o en sopladores, ya sea centrífugos o axiales. Ahora, de estas tres formas que tenemos aquí, en cómo vamos a regular en la descarga de una bomba centrífuga, la más utilizada es regular en la descarga. Esa es la que más aplica. Después de ahí sería la recirculación y la menos aplicada es la regulación en la línea de succión. Ahora, en esta parte de aquí, jóvenes, observen la imagen, ubiquen las válvulas de regulación, pero ubicadas respecto a las bombas que aparecen en este DTI. Quien ya vaya identificando la bomba con la válvula de regulación, adelante, lo escucho. Bueno, del lado izquierdo tenemos una bomba que envía el flujo hacia la columna. Okay. Dependiendo del flujo, tenemos
transmisor de flujo 111, Ujú. nos va a mandar una señal a nuestro controlador y del controlador a una válvula que nos va a regular el flujo de salida de la bomba. Ok, el flujo que estamos mandando hacia la columna desde el tanque de alimentación. Ok, Alexis, estamos regulando en dónde? En la, Succión, descarga o recirculando en la descarga. en la descarga de la máquina. Ok, gracias. Hay todavía más ejemplos ahí, jóvenes, ¿eh? Los voy escuchando. También sería el mismo caso a la hora de sacar lo de la columna abajo, en las dos válvulas, también hay una válvula de regulación en la descarga de ambas bombas de abajo. En ambas bombas, Guillermo, a ver, chéquele si es cierto. Ah, no, creo que son en la derecha. Ok, solamente tenemos este caso en esta bomba. ¿Sí? Ajá. Esta es solamente recirculación para calentar o enfriar el fluido que estamos metiendo en la columna. Entonces aquí, este es el otro caso. Ya llevamos dos, la bomba de alimentación y la bomba que está tomando ya lo que vamos a tener aquí como producto de la columna, enviándolo hacia alguna parte de proceso. ¿Algún otro ejemplo que tengamos ahí? Al centro del DTI en el transmisor de flujo 114. Ok, transmisor de flujo 114, ahí tenemos otro ejemplo. Igual, nuestra válvula se encuentra en la descarga. Gracias, Pedro. ¿Algún otro? El del lazo 118. Ok, lazo 118. También estamos regulando en dónde, Alexis? En la descarga. En la descarga de la máquina. Vean aquí. Tenemos, ¿cuántas bombas son en total? 5 bombas. En esas 5 bombas vamos a estar regulando en 4 el flujo y nuestro sistema de regulación se va a encontrar en la descarga de la máquina. Entonces, ahora, si yo quiero que este sistema haga bien su operación, esta válvula debe de estar bien seleccionada, que es parte de lo que vamos a ver. Primero ya tenemos cómo estamos regulando a velocidad constante y esta velocidad constante nos va a llevar también a que yo necesito seleccionar esta válvula. Ok. ¿Alguna otra pregunta o comentario hasta aquí, jóvenes? Los escucho. ¿No? Ok, continuamos entonces. Y aquí teníamos estos 3 artículos que por ahí espero que ya los estén leyendo, porque esos nos van a ayudar a todo lo que viene. Y esta parte que es algunos conceptos que ahorita vamos a partir desde el CB y KB. Ahora, ¿qué otra forma tenemos también de regular a un sistema, jóvenes? Sí. Además de tener la velocidad constante, que sería este caso que tenemos aquí, yo también puedo tener la velocidad variable. Entonces, voy a tener a velocidad constante, ustedes van a utilizar lo que es una válvula de control y a velocidad variable van a utilizar el variador de frecuencia. Entonces aquí yo voy a tener en la descarga mi elemento de medición, mi válvula y ya voy a estar regulando. Y por el otro lado, yo voy a tener mi elemento de medición de flujo, mi controlador, y en vez de enviar la señal hacia una válvula de control, mi señal de 4 a 20 va a llegar a un variador de frecuencia o a un driver y ese driver ahora va a variar la frecuencia
de la tensión y la corriente de alimentación hacia el motor que acciona a la bomba, al ventilador o al compresor. ¿Cómo vamos a variar la frecuencia? Esta ecuación seguramente ya la están viendo ahorita ustedes en máquinas eléctricas 2 o en máquinas de corriente alterna. Tenemos que la velocidad angular va a depender de esta constante que es 120, lo voy a multiplicar por la frecuencia y lo voy a dividir entre el número de polos del motor. Entonces, así es como se relaciona la frecuencia con la velocidad angular. Ahora, si yo reduzco la frecuencia, a 30 Hz, voy a estar reduciendo la velocidad angular en un medio. Y esa reducción que yo tenga de un medio, ¿qué va a hacer? Que la bomba o la máquina que yo estoy moviendo gire más lento, por lo tanto, me envíe menos flujo o me mande o tenga yo también en la salida menos presión. ¿Qué me interesa de estas máquinas? Me va a interesar el flujo y la carga. Ojo, jóvenes, cuando ustedes estén trabajando con bombas, a la presión le van a llamar carga y la van a tener en metros columna de agua. Ustedes luego van a andar trabajando y precisamente ayer estaba platicando con uno de sus compañeros que egresó hace unos 7 años. Él está trabajando en todo lo que son instalación de sistemas contra incendios y todo lo que es el control y la automatización de estos sistemas en industrias que tengan que ver con oil and gas, petroquímicas, plataformas, estaciones de compresión, estaciones de rebombeo. Su trabajo son dejar operando las bombas con una filosofía de operación y toda la parte de la instrumentación para que se pueda operar la bomba en la forma que se requiere. ¿Sí? Entonces, a él no le es a lo que entrega la bomba, ellos no le llaman presión, sino le llaman carga y está en metros columna de agua. Vengo. Segundo punto, jóvenes. Si ahora yo estoy trabajando con ventiladores, con compresores, con sopladores, a esta carga ya se le llama presión. Entonces yo aquí tendría la presión 1 y la presión 2. ¿Qué más la máquina? El flujo. La relación del flujo 1 y flujo 2 es directamente proporcional a la velocidad angular en 1 en 2. ¿Esto qué quiere decir? Que el flujo va a variar va a variar en función de las RPM, cómo se reduzcan o se incrementen respecto a un punto. Si voy a tener un comportamiento lineal, ¿cómo se va a comportar la carga o la presión respecto a las RPM? Va a ser una función cuadrática. Ojo aquí, ya me lo están diciendo estas dos ecuaciones que tenemos aquí. Esta ecuación es la de máquinas eléctricas y estas dos ecuaciones forman parte de algo que se llama leyes de afinidad, que dicen cómo se va a comportar la misma bomba operando a diferentes condiciones de velocidad angular. Entonces, ya tenemos estos dos. ¿Qué ventajas tiene utilizar el variador de frecuencia respecto a la válvula de control? En primer lugar, estamos hablando de electrónica de potencia. No hay ningún elemento móvil. No tenemos tanto desgaste como en el caso de la válvula. Siguiente punto. Cuando yo utilizo la válvula, siempre mi motor está operando a plena carga y prácticamente voy a estar consumiendo casi la potencia nominal de esta máquina.
Cuando ustedes utilizan el variador de frecuencia, este variador de frecuencia solamente le va a suministrar la energía que requiere el motor para que yo cumpla los requisitos que me demanda el proceso. Entonces, utilizar este variador de frecuencia me va a generar también, jóvenes, un ahorro de energía. Entonces, esa es una ventaja que tenemos. Cuestiones ya no de un mantenimiento tan frecuente a un elemento mecánico que tiene partes en movimiento, sufre desgaste, comparado contra el variador de frecuencia, y además de que este elemento también me puede generar ahorros de energía. Entonces ya aquí tenemos comparados estos dos elementos finales de control. Hasta aquí, jóvenes. ¿Alguna pregunta o comentario? Los escucho. Yo, profe. Bueno, supongo Ajá. que el variador es la mejor opción, pero ¿no se usa siempre porque es más caro o porque se usaría la válvula? Ok. Miren, esto estamos hablando de que, bueno, ya en otros lugares el variador de frecuencia ya se está usando muy frecuente, Sandría. Pero en el caso de México, ahora sí que luego siempre nos resistimos a esta parte. ¿Sí? En primer lugar, cuando ustedes anden en alguna cuestión de las industrias mexicanas, se van a dar cuenta que la mayoría es válvulas de control. Y una válvula de control tiene una característica, es un equipo muy caro. Vean, por ejemplo, si les han mostrado en algunas materias fotos del multilazo que se encuentra en la escuela, el multilazo tiene 4 válvulas de control que son para diámetros de tubería de 1 pulgada. Esas válvulas de control tienen, tienen un actuador. 3 de ellas son válvulas inteligentes, le llaman. ¿Por qué? Porque su actuador está trabajando con un protocolo que es un protocolo HART y tiene autodiagnóstico. Y otra válvula es solamente con señal de 4 a 20. ¿Sí? Nada más voy a tener la parte de la posición y se acabó. No voy a tener más información del sistema. Una válvula con protocolo HART o válvula inteligente para un diámetro de tubería de 1 pulgada, jóvenes. ¿Cómo cuánto creen que cuesta? ¿Cuánto se imagina? Como unos 15, 15. ¿15 qué? 15,000 ¿Y 15,000 qué, Alexis? pesos. Pesos, ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? Como 1,000 pesos quizá. 1,000 pesos. Tráigame 50. Así, jóvenes, ni se la van a creer. Alrededor de 100,000 pesos. Una válvula de control con su actuador de diafragma y resorte y con su convertidor, que es para protocolo HART. Y eso les estamos hablando de 100,000 pesos que dentro de las personas, o bueno, la fábrica que le vendió la válvula al cuate que integró el lazo de control, todavía le hizo un descuento porque iba para una institución educativa. Pero así a grosso modo, alrededor como de unos 120 a unos 150,000 pesos. La pura válvula.
Pregunta ahora, ¿cuántos imaginan que cuesta un variador de frecuencia? Pues yo apenas coticé uno para un motor de 15 caballos y A ver, ¿en sale como en cuánto? 45,000 pesos 45,000 pesos. Fíjese, 15 HPs. de la marca Delta. Ajá, ok, Delta tiene una característica, es una marca buena que apenas viene entrando y tiene precios muy competitivos para ganar mercado. ¿En cuánto anda, jóvenes, ahora un variador de frecuencia para la bomba del multilazo que es de un HP trifásico? Vean, aprox su compañero dice que un variador de frecuencia para un motor de 15 HP anda en 45,000 pesos. Pues compré uno, pero creo que Siemens, para Ok, 3 caballos y me ah, costó como 6,800, algo así. ok. Ahora sí que de proveedor o de esos de Mercado Libre que quién sabe de dónde están o de dónde vienen. Pues lo compró un ingeniero. Ok, Él sale. instala eso y lo tenía ahí como que en las chácharas. Ok, seis Pero, mil ochocientos ya ahí lo ujú. tenían casi de segunda mano. Ok, pero fíjense, si tomamos el así aprox, casi luego a veces ahí se cumple una regla. 45,000 pesos uno de 15 HPs. Si hiciéramos una regla de 3 de un HP aprox, ¿en cuánto me saldría? En 3,000. Ok, más o menos, jóvenes, un variador de frecuencia para un motor de un HP trifásico entre 3 a 5,000 pesos, dependiendo de la marca. Ahí ya tenemos costos de todo esto. Pero ahora, ¿qué es lo que más se utiliza en la industria? La válvula. Otra cuestión, ¿qué es lo que, qué es lo que me genera la válvula luego? A veces con la válvula yo puedo tener una mejor regulación de mi sistema, ¿sí? Entonces, por eso también todavía la válvula se va a seguir utilizando. Más adelante, esperemos que ya en nuestra industria mexicana tengamos a lo mejor un balance de un 50-50, 50% válvulas, 50% variadores de frecuencia. Vamos a estar contribuyendo a la cuestión de ahorrar energía y en ocasiones también es necesario luego combinar variadores con válvulas de control, sobre todo cuando yo requiero una regulación muy fina de flujo. Incluso en ocasiones luego a veces se pueden llegar a tener, dependiendo de algunas aplicaciones, hasta 3 líneas o 3 tuberías en paralelo o 2 por lo menos y cada una con diferentes diámetros de válvulas para dar el flujo que requiera nuestro sistema. Además de tener la regulación por velocidad angular, que sería la velocidad variable. Entonces ya tenemos velocidad constante, velocidad variable. ¿Alguna otra pregunta o comentario, jóvenes? Los escucho. Ok. Entonces seguimos aquí. Miren, lo siguiente que vamos a tener ahora, aquí ya tenemos una bomba. Miren, esta parte, ¿por qué la ponemos aquí? Porque precisamente uno de los ejercicios que vamos a hacer en determinar el CB de una válvula, vamos a partir de que esa válvula la queremos instalar en la descarga de una máquina. ¿Y qué necesitan ustedes conocer de esta máquina? Necesitan conocer estas curvas que tenemos aquí, jóvenes, que se llaman curvas características o curvas de desempeño. Algunos también les llaman curvas de eficiencia de la máquina. Aquí en esta instalación, miren, tenemos este tanque
es un tanque atmosférico que tiene una capacidad aproximada de 1000 litros. Tenemos una bomba centrífuga. Esta bomba centrífuga toma el agua del tanque en la parte de abajo, ahora sí, de la parte de abajo del tanque, succiona, aquí descarga, se puede enviar a esta cruz para enviar hacia diferentes puntos el agua, pero la que nos va a interesar ahorita no es ni la que va vertical ni la que va hacia la derecha, sino nos interesa la que va hacia la izquierda, que la que va hacia la izquierda se va hacia este sistema de tuberías que tenemos aquí, regresa por esta línea, aquí hay una placa de orificio para medir el flujo y la retornamos a este tanque. Entonces, vean aquí en esta parte, succiona la bomba, aquí se alcanza a ver un manómetro, descarga la bomba en esta zona, aquí se alcanza a ver otro manómetro, descarga en este punto, se va hacia acá, aquí tenemos una válvula, esta es una válvula de globo con actuador manual. Esta válvula de globo, jóvenes, la válvula de globo es la que más se emplea dentro de los procesos para la regulación de una variable de proceso. Es la más utilizada. Lo único que va a cambiar es que en vez de que yo tenga este actuador aquí manual, vamos a tener lo que es mi actuador neumático. Entonces, con esta válvula yo voy a ir regulando el flujo que va a estar circulando en mi sistema de tuberías y voy a retornar aquí. Vean, si vemos ya la bomba de frente, aquí tenemos el manómetro que está en la succión y el manómetro que tenemos en la descarga. Y aquí están nuestros dos manómetros. Tenemos la válvula con la cual vamos a estar regulando el flujo, pero también a la bomba se instrumenta midiéndole la tensión y la corriente. O si se utiliza un analizador de calidad de la energía, ya directamente se mide la potencia activa que está consumiendo la máquina. Ahora, ¿qué curva voy a tener? Miren, la que nos va a interesar desde el punto de vista luego de seleccionar una válvula de control, lo que es la altura o la carga, que es esta curva que tenemos aquí. Esta es la que nos interesa. ¿Cómo vamos a calcular esa carga? Miren, para determinar esta carga que tenemos aquí, yo necesito conocer, va a ser igual a la presión que yo tengo en la descarga. A esa presión que yo tengo en la descarga, le voy a restar la presión en la succión. Esta es mi presión en la descarga. Esta es mi presión en la succión. Pero recuerden que la presión en la succión es de vacío. Con este menos, estas dos presiones se van a sumar. Y esto lo voy a dividir entre la densidad por la gravedad. ¿En qué unidades debo de tener esta diferencia de presiones? En pascales, para que la carga yo la tenga en metros columna de agua. La densidad va a ser la densidad del agua. La gravedad 9.81 y ya con esto yo voy a obtener la carga. Miren, pongo la bomba a operar, abro completamente esta válvula. Cuando esta válvula, esta que es la que tenemos aquí en esta zona, está completamente abierta, ¿cómo va a ser el flujo en la instalación? Los escucho. Pues tendremos la máxima cantidad de flujo posible
Ok, el máximo flujo o el flujo máximo que me da la bomba. Miren, voy a estar aquí. Esta es válvula abierta al 100%. Voy a medir entonces esta presión. Voy a medir esta presión. Las debo de convertir a pascales porque generalmente van a estar en kilogramos por centímetro cuadrado. La diferencia la voy a dividir entre la densidad por la gravedad y me va a dar esta carga. Miren, aquí nos anda dando aprox 5.5 litros por segundo, aproximadamente. Vean, aquí en este punto, nos vamos hacia acá, nos va a dar una carga, ¿sí?, aproximadamente de 35 metros columna de agua. 35 metros. Ahora, quiero menos flujo. ¿Qué es lo que hago con la válvula? Cerrarla un porcentaje para Ajá. lo requerido. Entonces, conforme yo voy cerrando la válvula, ¿qué le va a pasar? Vean, la válvula está aquí. De este lado está el manómetro. Cuando yo cierre esta válvula, ¿qué le va a pasar a esta presión? Va a aumentar. Va a aumentar. Es lo que yo tengo aquí, jóvenes. Miren. Voy cerrando la válvula. Se va reduciendo el flujo. Voy hacia acá. Pero ¿qué le va pasando a la presión? Se va incrementando. Hasta que llego a válvula completamente cerrada, ya no hay flujo. Y en ese momento yo voy a tener alrededor de 51 metros columna de agua. Esto es lo que le pasa a la curva de flujo contra carga. Ojo, este es importante. Después de ahí tenemos ahora la de potencia eléctrica. ¿Qué es lo que hacemos? Pues le conecto ahora sí, un voltmetro y un ampérmetro o un analizador de calidad de la energía aquí y voy midiendo la potencia. Vean, flujo máximo, potencia máxima. Flujo mínimo, pero está operando la máquina. Sigo teniendo, ¿qué es? Consumo de energía. Aquí está. ¿Cómo voy? Ahora, si esta potencia ya sea medida o la voy a sacar con raíz de 3, coseno de phi, por la tensión y por la corriente. Aquí va a estar mi potencia. Pero ahora me falta esta curva que tenemos en rojo aquí. Esta es la eficiencia. Y la eficiencia, ¿cómo la voy a determinar? Como la potencia hidráulica entre la potencia eléctrica. La potencia eléctrica es la que yo le estoy suministrando a la máquina y la potencia hidráulica es la que yo estoy obteniendo como resultado para realizar un trabajo. ¿Sí? Ahora, ya tenemos esta parte aquí. ¿Cómo calculo la potencia hidráulica, jóvenes? Esta potencia hidráulica la voy a calcular con la carga multiplicada por la densidad, multiplicada por la gravedad, y esto lo voy a multiplicar por el flujo en metros cúbicos por segundo. Y esto lo tengo que dividir entre la potencia eléctrica. Y una vez que ya tengo esto, lo multiplico por 100 y me da la eficiencia. Cuando yo tengo cero flujo, válvula cerrada, voy a tener, ahora sí, no voy a tener potencia hidráulica porque mi flujo va a valer cero. Y ya no me va a dar mi eficiencia de 0%. Entonces, esto es como se obtienen estas curvas características.
¿sí? La que nos va a importar ahorita va a ser esta que tenemos aquí. La curva, flujo contra carga. Ok, jóvenes, hasta aquí. ¿Alguna pregunta o comentario? Los escucho. Y estamos regulando a velocidad constante. El motor a su plena capacidad. ¿No hay preguntas? No, profe. Ok. Entonces, este es cómo se comportan las curvas de una bomba. Siguiente punto. ¿Qué me puede tocar seleccionar también? Un ventilador o una válvula para ubicarla en la descarga de un ventilador. Ahora aquí tenemos este ventilador y este ventilador son ventiladores centrífugos. Succionan aquí, descargan en esta dirección. Cada ventilador centrífugo es accionado por un motor de 15 HP y cada motor, ahora sí, tiene su propio variador de frecuencia. Estos son 3 variadores de frecuencia de la marca ABB que van a estar haciendo que los ventiladores giren más rápido o giren más lento. Así como vimos acá al inicio, otra vez regresamos a este diagramita, que estas eran compuertas de álabes opuestos, porque ahora si este abre en una dirección, este abre o cierra en otra dirección, ahora tenemos aquí una compuerta cónica. Son las que tenemos aquí en la salida. Esta compuerta cónica o la compuerta de álabes paralelos va a jugar la misma función que una válvula de regulación, hacer que circule menos flujo por la tubería. Entonces aquí con esta válvula nosotros vamos a ir regulando el flujo. Aquí nosotros podemos mantener la frecuencia constante, es decir, la velocidad angular fija e ir variando el flujo con la válvula. Pero para el caso de los ventiladores y los compresores y sopladores jóvenes, se van a encontrar que no tan solo es presión, sino es presión total y presión estática. Y aquí yo voy a tener mi curva de presión total y voy a tener mi curva de presión estática. Voy a tener mi curva de potencia consumida por el motor y voy a tener mi curva de eficiencia de la máquina. Pero ahora para la eficiencia voy a tener una eficiencia total y voy a tener una eficiencia estática. Y es como se va a comportar mi máquina. Quiero todo el flujo, abre esta compuerta y voy a tener el flujo y todas las condiciones de operación a flujo máximo, casi 2 metros cúbicos por segundo. Quiero menos flujo, ve cerrando esta compuerta. Se va reduciendo el flujo y se va incrementando la presión hasta que estas dos presiones, tanto la total como la estática, van a ser igual con cero, que es en este punto. Ahora, ya aquí va a estar mi curva de eficiencia.
Listo. Entonces, esta es la curva de esta máquina de aquí. Seguimos ahora con la bomba. Ahora la bomba, yo le pongo un variador de frecuencia. Y en este caso ahora la válvula va a estar completamente abierta. Ya no la voy a estar regulando. Pongo la válvula a abertura total y empiezo a variar la frecuencia. A 60 Hz mido el flujo. Perdón, antes de esto. A 60 Hz mido las RPM de la máquina. Después me ubico a una frecuencia más baja, 54. Después me ubico a otra, 48, 42, 36, 30 Hz. Voy reduciendo cada 6 Hz para tener incrementos de 10 en 10% de la frecuencia, 10% respecto a 60. Y voy a encontrar cómo se comporta la velocidad angular. Y esto me dice que es una relación lineal. ¿Sí? Como esto es una constante, aquí ya está mi relación lineal entre velocidad angular y frecuencia. Siguiente punto, para esas mismas condiciones yo medí el flujo. Entonces voy a tener aquí el flujo para 60 Hz o el equivalente a 3500 RPM. Voy a tener el flujo para 54 Hz o lo equivalente alrededor de 3100, 3200 RPM. Y para todas las otras velocidades angulares tengo la medición del flujo. Vean, también la relación entre una y otra es lineal, cumpliéndose esta ecuación. La otra que me interesa, cómo se va a comportar la carga. Igual, a 60 Hz, mido la presión en la descarga, le resto la presión en la succión, lo divido entre la densidad por la gravedad y me da estos metros columna de agua. Lo mismo hago para la velocidad angular que representa 54 Hz, 48 Hz, 42 Hz, 30 Hz hasta llegar a 0. Y vean, esta es una relación cuadrática. Se está cumpliendo esta relación que tenemos aquí. Jóvenes, pero en algunos casos. Luego voy a tener la combinación en regular con válvula y regular en RPM. Entonces va a surgir una curva como la que tenemos aquí. Esta curva es la que se obtuvo de este sistema, el que tenemos ahí en la escuela. Nos ubicamos a 60 Hz. Flujo máximo, aquí está. Esta es mi curva de 60 Hz. Ahora, ¿qué hicimos con la válvula que se encuentra más o menos a esta altura? Empezamos a cerrar. Ya no cerramos más porque aquí tenemos una alarma para paro por presión alta. Una vez teniendo esta curva, ahora generamos 54 Hz con el variador que tenemos aquí. Vamos a tener ahora este flujo y empezamos nuevamente a cerrar la válvula. Aquí sí la pudimos cerrar completamente porque no se nos activó el paro por presión alta. Generamos 48 Hz, hicimos lo mismo. A 42, a 36, a 30, a 24 y en 18, que es muy pequeño. Ahora, si yo uno esto de aquí, voy a tener esta curva que tenemos aquí. Ojo, esta es de la de 5 HP. Esta que tenemos aquí, la bomba que genera el flujo aquí, es una bomba de 3/4 de HP. Trifásica, una bomba sumergida. Ahora, esto, jóvenes, es muy común que se lo encuentren ya en los procesos.
¿Por qué? Porque luego sus máquinas van a operar a diferentes RPM, pero también van a estar regulando con la válvula. Y se van a encontrar, por ejemplo, algo así. Voy a ponerlo en morado para que se vea. Hagan de cuenta, yo voy a tener algo aquí. Estas, a lo mejor ya no voy a llegar a operar máximo al 50% de la velocidad angular. Y de aquí voy a tener algo así. Todo esto, jóvenes, que estamos poniendo aquí en morado, va a ser mi zona de operación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Por ejemplo, flujo. Voy a medir flujo en mi sistema, voy a medir la carga y voy a tener mi cursor. Conforme yo vaya reduciendo las RPM, voy a ver que este cursor tiende a bajar, voy aumentando las RPM, veo que este cursor tiende a subir, voy cerrando la válvula, voy a ver que este se empieza a acercar hacia acá y no puedo exceder estos puntos. Cuando yo ya llegue casi a tocar esta línea, se me van a empezar a activar mis alarmas porque ya no puedo yo operar en esta zona aquí y es una zona límite. Igual acá, igual por este punto. Entonces, ¿esto en dónde se los pueden encontrar, jóvenes? En las HMI de las bombas, de los compresores, sobre todo en el área de oil and gas. Entonces, ahí ya tenemos combinadas las dos tecnologías de regulación de flujo, a velocidad constante y a velocidad variable. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí, jóvenes? Creo que no, profe. ¿Ok? Y esto mismo, jóvenes, lo tenemos ahora para los ventiladores con el variador de frecuencia. Ya aquí voy a tener frecuencia contra RPM, voy a tener flujo contra RPM, voy a tener presión total y presión estática contra RPM. La presión estática es la que yo mido en cualquier proceso. Cuando ustedes seleccionan un transmisor para medir la presión en una tubería, lo que están midiendo es la presión estática. Con un tubo de pitodo, un tubo anúbar, yo puedo medir la presión total. Y esta diferencia que yo tengo entre la presión total y la estática, esto se llama presión dinámica. ¿Y la presión dinámica para qué me sirve? Para calcular la velocidad del fluido. Y si yo ya tengo la velocidad, recuerden que ahora el flujo aquí es igual a área por velocidad, velocidad promedio. Entonces aquí debo de tener mi velocidad promedio. Entonces, vean, esta diferencia que yo tengo aquí es muy grande. ¿Por qué? Porque tengo el flujo máximo. Cierro la válvula. ¿Qué le pasa a esta diferencia? Se hace más pequeña. Se reduce la velocidad, en consecuencia se reduce el flujo. Hasta que yo aquí llego a tener flujo cero. Para que yo tenga flujo cero, esta presión total y esta presión estática deben de ser iguales. Si estas son iguales, mi presión dinámica es cero, mi velocidad es cero y mi flujo es cero, que se cumple en esta condición. Y conforme voy abriendo la válvula, esta diferencia se va haciendo grande.
hasta llegar a esta velocidad máxima, que va a ser el flujo máximo que me va a estar manejando mi ventilador, mi compresor o mi soplador. Entonces, vean, ya tenemos ahí cómo se comportan estas máquinas, cómo se comportan cuando yo regulo con una válvula y cómo se comportan cuando yo regulo con velocidad variable. ¿Por qué me interesa conocer este comportamiento, jóvenes? Porque esa es parte de la dinámica del sistema y es parte de lo que ustedes van a regular y a controlar. A lo mejor ahorita, ya nos está echando el rollo con esta máquina. Ya se acordarán cuando tengan el problema enfrente, van a ver. Entonces, ya aquí tenemos esa dinámica de la máquina. Ahora, vámonos por el tipo de válvulas que yo voy a tener como válvulas de control. Acuérdense que tenía las válvulas manuales, las válvulas automáticas y las válvulas de control. Dentro de las válvulas de control vamos a tener válvulas que su obturador tenga un movimiento lineal y válvulas que su obturador tenga un movimiento rotatorio. Válvulas que tienen movimiento lineal, la válvula de globo, que es la más utilizada para hacer la regulación de variables en proceso. De estas yo puedo tener válvulas de globo de 3 vías, puedo tener válvulas de globo angular, puedo tener válvulas de globo recto, como la que vimos en la imagen de la bomba, y de asiento simple o de doble asiento. Puedo tener válvulas de diafragma, válvulas de compuerta. Generalmente una válvula de compuerta no me va a servir para regular en un proceso. Esas son abiertas, todo o nada. Pero si yo tengo una variante de esta válvula de compuerta que es multiorificio, esta sí la puedo utilizar para regulación. Y ya después tengo la válvula de movimiento lineal de manguito. Después tenemos las de movimiento rotatorio. ¿Cómo identifico una válvula de movimiento lineal en su casa? A las válvulas que ustedes les dan varias vueltas para abrir o para dejar pasar más flujo. Cuando ustedes le están dando varias vueltas a la válvula es porque es una válvula cuyo obturador se mueve de forma lineal. Si yo tengo una válvula de movimiento rotatorio, ¿sí?, puedo tener una válvula de globo rotatorio, una válvula de mariposa, una válvula esférica completa o segmentada y una válvula macho. De estas 4 válvulas, jóvenes, las más utilizadas para regulación son la válvula de mariposa y la válvula esférica. La válvula esférica es la que normalmente luego llegan a tener ustedes en su casa, que es una válvula de 1/4 de vuelta. Y esa por lo regular la utilizan, por ejemplo, en su instalación de gas. ¿Por qué utilizo luego ese tipo de válvula de esférica? Porque es de abertura y cierre rápido. Solamente debo de girar el maneral 90 grados. Listo. Entonces, estas son las válvulas de control. ¿Cómo las puedo clasificar? Por el movimiento del obturador, el movimiento lineal y movimiento rotatorio. Una vez que ustedes hayan seleccionado la válvula, también deben de ver de qué clase de presión debe de ser su válvula. Ustedes luego identifican con este símbolo 150, este símbolo 300, 600, hasta 4500. Eso se refiere a la clase de presión que tiene la válvula cuando está trabajando con normas americanas, normas ANSI. Si alguno de ustedes a lo mejor en su casa puede tener una válvula que tenga una clasificación ANSI. ¿Y qué clasificación va a tener? 150, que es para la presión máxima en la cual puedo operar esa válvula. De ahí la máxima que puedo tener, 4500. Pero también puedo tener una que tenga una presión nominal. Esta presión nominal, que la van a tener marcada dentro del cuerpo de la válvula como NP, por sus siglas en inglés, esto se refiere a presión para el sistema europeo, sistema internacional, y ellos lo trabajan en bars.
No quiere decir que esta presión 150 es igual a 16 bar. Son clases equivalentes. Entonces yo voy a tener una presión nominal a 16 que la puedo utilizar con clase 150, como clase 150 o presión nominal de 40, 100, 160 hasta 700 bars. Entonces, ojo, al momento de seleccionar a la válvula de control también hay que ver cuál es su clase de presión o su presión nominal, y eso lo va a definir la presión de operación del proceso. Siguiente punto, ahora que tengo que ver, diámetro nominal de tubería. Diámetro nominal de tubería, NPS, que es bajo sistema inglés, o ND, que es bajo sistema internacional, o los milimétricos que le llaman. Voy a tener de 1/4 de pulgada tuberías de media, 3/4, 1 pulgada, 1 pulgada, 1/4, pulgada y media, 2 pulgadas, 2 y media, 3, 4 pulgadas, de ahí va de 2 en 2 pulgadas, 6, 8, 10, 12, 14, 16 hasta 20 pulgadas. Desde 6 hasta 20 pulgadas tenemos incremento cada 2 pulgadas. Después de 20 voy a tener la tubería de 24 pulgadas, ya se incrementó aquí en 4. Después voy a tener una tubería de 36 pulgadas, aquí se va a incrementar en 12 pulgadas. Voy a tener una tubería de 42 pulgadas y voy a tener tuberías de 48 pulgadas. Sobre todo porque en las tuberías es en donde yo voy a colocar mis válvulas de control o mis válvulas de corte o válvulas todo o nada. Y este es su diámetro equivalente. 1/4 de pulgada son 6 milímetros, 1 pulgada 25 milímetros, 2 pulgadas 50 milímetros, que es ahora sí que estas personas redondean que 1 pulgada son 25 milímetros. Ok, entonces vean, ya tenemos lo que vamos a necesitar para la selección de una válvula, y el siguiente punto ahora sería lo que es el coeficiente de flujo de las válvulas de control. Entonces, jóvenes, para el día de hoy, hasta aquí le dejamos. Ya vamos a iniciar el día de mañana con el coeficiente de flujo. Ahora sí les encargo las definiciones para que partamos de lo que es el CB, el KB, y ya empecemos a hacer los cálculos de las válvulas. Les voy a pedir también que tengan su calculadora a la mano, sus factores de conversión de unidades, etcétera, porque los vamos a ocupar. Ok, jóvenes, si no hay alguna pregunta o comentario, el día de hoy aquí dejamos la sesión y nos